Vamos a presentar a continuación la segunda conferencia de este bloque, titulada Ecosistema de los granos almacenados en silobolsa, a cargo de Bernadette Abadía. Bernadette es licenciada en Biología, magíster en Gestión de Calidad y doctora en Ciencias Agrarias. Se desempeña como investigadora en INTA Balcarce, en el grupo de poscosecha de granos, y es responsable del Laboratorio de Análisis de Calidad de Semillas. Sus áreas de interés incluyen las buenas prácticas de almacenamiento de granos y semillas, con foco en la prevención de plagas, hongos y pérdidas de calidad. Es autora de libros y publicaciones científicas, dicta cursos de posgrado y capacitaciones técnicas y trabaja en estrecha colaboración con el sector productivo mediante charlas, jornadas y asesoramiento. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a empezar con esta segunda presentación que se denomina Ecosistema de los granos almacenados en silobolsa. Cuando vemos un silobolsa en el campo o en una planta de acopio o en un puerto, podríamos pensar que allí se embolsó un producto terminado, una mercadería inerte, en un simple envase. Pero bueno, en ese caso estaríamos equivocados, porque lo que ocurrió allí es que se ha creado un nuevo ecosistema. A mí el enfoque del silobolsa como ecosistema me resulta muy interesante. El concepto de ecosistema proviene de la ecología y implica un conjunto de seres vivos de diferentes especies que interactúan entre sí y también con el medio físico que los rodea, dando origen a nuevos equilibrios que son dinámicos. Si nosotros nos adentramos un poquito en el interior del silobolsa, vamos a encontrar que efectivamente todas esas condiciones se están cumpliendo allá adentro. Vamos a tener los seres vivos, los que llamamos los componentes bióticos. Claramente el componente mayoritario va a ser el grano, que va a ocupar la mayor parte del espacio adentro de esa bolsa. Ese grano va a venir indefectiblemente acompañado de microorganismos, hongos, bacterias, que son estructuras microscópicas que están siempre acompañándolo, formando como una sociedad indisoluble con el grano. Va a ser para nosotros imposible cosechar un grano sin microorganismos. Y otro de los componentes bióticos más importantes del silobolsa van a ser los insectos. A diferencia de los hongos, no es, digamos, obligatorio que los insectos estén. A veces pueden estar, a veces pueden no estar. Va a depender de una gran variedad de factores que ahora vamos a ir profundizando un poquito más. Por otra parte, vamos a tener los componentes abióticos de este ecosistema. En primer lugar, el aire. El aire adentro de la bolsa ocupa un volumen muy importante. Aproximadamente el 40% de lo que hay adentro de la bolsa es aire. Y ese aire va a tener una determinada humedad, va a tener una determinada temperatura y va a tener una determinada composición gaseosa. A nosotros lo que más nos va a importar es la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono adentro de esa bolsa. Y además, por supuesto, va a estar la cubierta plástica del silobolsa, que está actuando como una barrera para todo ese hábitat. Y además, todo esto va a estar inmerso en un contexto climático, de variaciones de temperatura día-noche, de radiación solar, de climas cálidos, climas fríos, y todo eso va a ir condicionando cómo evoluciona este ecosistema que hemos creado al formar esta bolsa. Ahora bien, cuando hablamos de un ecosistema, hay un principio muy básico que hay que recordar siempre, que es que todos los seres vivos de ese ecosistema, todos los componentes bióticos, van a realizar el proceso de respiración. Por respiración no me refiero a inhalar y exhalar, sino es un proceso que ocurre a nivel celular y cuya función fundamental es proveer a estos seres vivos de la energía que necesitan para mantener su vida y para desarrollarse y reproducirse. ¿Y por qué traigo esto a colación? La reacción de respiración lo que necesita esencialmente son azúcares, oxígeno que se obtiene del aire. Eso lo que va a hacer liberar esa energía que les digo que los organismos necesitan y va a dar como uno de sus subproductos el dióxido de carbono.
¿Por qué sería esto relevante para nuestro ecosistema? Porque todas estas reacciones de respiración se hacen a expensas de los azúcares, que son las reservas del grano. Tanto los microorganismos como los insectos se van a alimentar de ese grano para obtener estos azúcares para oxidar y obtener energía. Entonces, si nosotros pudiéramos ponerlo de una forma para recordar fácilmente, si nosotros logramos que nuestro ecosistema permanezca con un nivel de respiración relativamente bajo, lo que vamos a estar haciendo es favoreciendo la conservación del producto que nos interesa, que en definitiva es el grano. Y si tuviéramos que resumir las 3 condiciones que van a hacer que la respiración del ecosistema se mantenga en relativamente bajos niveles, podemos decir que la primera y más importante por lejos es la humedad, la cantidad de agua que haya adentro de ese ecosistema. Si nosotros pudiéramos elegir, deberíamos elegir siempre embolsar grano seco, grano que tenga un bajo contenido de humedad. Ahora lo vamos a profundizar. En segundo lugar, va a ser favorable para la conservación del grano que la temperatura de nuestro ecosistema sea baja, porque todo eso va a enlentecer las reacciones de respiración y va a hacer que las reservas de ese grano duren más tiempo y va a acompañar la conservación. Y por último, un tercer factor que es muy relevante para el silobolsa, hacer un sistema de almacenamiento hermético, es la composición gaseosa. Recordemos, como les decía antes, que la respiración es una reacción que utiliza oxígeno atmosférico. Tanto los insectos como los microorganismos han evolucionado para respirar en un ambiente que tiene aproximadamente 21% de oxígeno, ¿no es cierto? Y una muy pequeñita cantidad de dióxido de carbono. Si nosotros logramos dentro de la bolsa generar una atmósfera intergranaria que sea pobre en oxígeno, lo que vamos a estar haciendo es inhibiendo de cierta forma la respiración de todos esos componentes bióticos. Además, hay muchos trabajos que demuestran que si subimos un poquito la concentración de dióxido de carbono, lo que vamos a estar haciendo en cierta forma es intoxicar a estos insectos y a estos microorganismos porque no están habituados a esa condición. Y esto lo traigo a colación porque como el sistema de silobolsa es un sistema de almacenamiento hermético, es relevante para lo que les voy a ir contando después. Bueno, como les decía, la humedad es el factor principal para la conservación de los granos. Porque, digamos, la humedad es como que actúa como un factor habilitante de la respiración. Si nosotros tenemos un nivel de humedad por debajo de un determinado umbral, tanto los granos como los microorganismos prácticamente van a estar inactivos. Si nosotros superamos ese umbral que podemos considerar seguro de humedad, tanto los granos como los microorganismos, y principalmente los microorganismos, van a poder desarrollarse, reproducirse y van a causar un deterioro en la calidad del grano. El caso de los insectos es un poquito particular porque en los rangos de humedad que solemos manejar para los granos almacenados en silobolsa, no va a ser limitante para que los insectos se desarrollen, se van a poder desarrollar igual. Pero no es que les da lo mismo, o sea, en ambientes mucho más húmedos los insectos van a proliferar mucho más rápido y en ambientes más secos van a proliferar más lento. O sea que, si bien no los limita, sí los va a inhibir. O sea que, ya les digo, como antes, si pudiéramos embolsar grano seco, ya tenemos buena parte de nuestra condición favorable. ¿Y de qué va a depender la humedad dentro del silobolsa? Bueno, va a depender de varios factores, pero el principal es la humedad del grano al momento de embolsarlo. Si nosotros, la humedad, ustedes recordarán que el grano está formado en una proporción aproximadamente entre 10 y 18% para los valores que solemos manejar nosotros en silobolsa, por agua, y el resto va a ser materia seca. Cuanta más agua tenga ese grano, es como si pudiera eliminar más vapor de agua hacia el ambiente y poner ese vapor de agua a disposición de los microorganismos para que puedan respirar. Entonces, si nosotros embolsamos grano seco, partimos de la base de que la humedad tanto del grano va a ser baja como la humedad relativa de ese aire intergranario que está dentro del silobolsa va a ser baja.
Esto ocurre si el silobolsa, la cubierta plástica, está intacta. Si la cubierta plástica está rota o nosotros hicimos un mal sellado y entra agua, bueno, claramente la humedad dentro del sistema va a aumentar. O sea que para que la humedad se mantenga estable, lo primero que necesitamos es una buena hermeticidad de la bolsa. De lo contrario, la humedad va a tender a aumentar y van a tender a acelerarse estos procesos de respiración. Esto es simplemente para demostrarles con algunos ejemplos cómo aumenta la respiración cuando nosotros pasamos de una situación de un grano, en este caso es maíz, almacenado a 14% de humedad herméticamente. Fíjense, estos son concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Fíjense que por la respiración el oxígeno va a empezar a bajar lentamente, llegando hasta casi 0% a los 300 días. Y fíjense cómo va a subir el dióxido de carbono por el efecto de la respiración. ¿Qué pasa cuando ese grano, en lugar de embolsarlo a 14%, lo embolsamos a 16%? Fíjense cómo es mucho más abrupta esta curva que está reflejando el consumo de oxígeno, y ya para los 30 días no nos queda más oxígeno adentro del sistema, y cómo sube también rápidamente el dióxido de carbono. Y por último, fíjense para 18 cómo a los menos de 10 días ya todos esos microorganismos y esos granos se han consumido todo el oxígeno que estaba dentro de la bolsa por el proceso de respiración. Este proceso de respiración, que ya les digo, no es gratis para la calidad del grano porque ocurre a expensas de la reserva del grano. Y existen algunos lineamientos como para decir, bueno, ¿qué humedad necesitaría yo para embolsar mi grano y que estar relativamente tranquilo de que esa humedad es segura? Bueno, sí, existen. Si ustedes se manejan con el concepto de humedades de recibo para los cultivos más importantes, más o menos, para tener una idea, deberíamos embolsar el grano con 1 o 2 puntos menos respecto de la humedad de recibo. Eso lo que va a hacer es generar adentro del ambiente de la bolsa, en el área integrario, una humedad relativamente baja, menos del 70%, y a esa humedad relativa los hongos prácticamente no pueden metabolizar. Esto significa que me voy a desentender de que ya guardé el grano seco y no voy a ir a hacer nada más con esa bolsa. No, porque, como dijimos, la bolsa se puede romper, puede entrar agua, pueden suceder cosas, entonces hay que ir monitoreando continuamente que la humedad esté efectivamente en el estándar que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, pueden pasar este tipo de situaciones que nos llevarían a modificar la humedad adentro de la bolsa. Con, por supuesto, las pérdidas de calidad asociadas. Bueno, pasemos a hablar del segundo factor que dijimos que teníamos que tener en cuenta para que nuestro ecosistema evolucione favorablemente, que es la temperatura. Como les decía antes, si la humedad de nuestro sistema es relativamente baja, la temperatura no va a tener un efecto tan importante, o sea, vamos a poder conservar la calidad del grano por un buen tiempo. El problema es si la humedad del ecosistema es alta. Ahí funciona como un acelerador tremendo de la respiración. Entonces, si hay humedad suficiente, la temperatura va a potenciar la actividad metabólica de los granos, de los hongos y de las bacterias. Y además, de la misma forma que les decía que la humedad no influía tanto en los insectos, la temperatura va a ser el principal regulador de la actividad metabólica de los insectos. Si tenemos temperatura en un rango óptimo para su funcionamiento, los insectos se van a desarrollar a pesar de que la humedad esté perfecta, y si tenemos una temperatura por debajo del óptimo en el que ellos se desarrollan, el desarrollo de los insectos va a ser mucho más lento. Entonces, la velocidad, digamos, de todos estos procesos de respiración adentro del ecosistema va a ser el resultado de esta interacción entre humedad y temperatura. Esto es simplemente para mostrarles con algunos datos cómo la temperatura potencia el proceso de respiración. Esto es el proceso de
consumo de liberación, de dióxido de carbono en un maíz almacenado herméticamente. Fíjense, un maíz almacenado a 18 grados y que está guardado a 15 grados de temperatura, respira, digamos, esta determinada cantidad. Si subimos 10 grados, va a respirar bastante más, pero si subimos a 35 grados, la respiración se va a multiplicar por más de 20. Y como les decía antes, la temperatura va a afectar directamente al potencial biótico de los insectos. Los insectos van a tener un óptimo de desarrollo que está entre 25 y 35 grados, que son temperaturas que podemos encontrar normalmente en el campo, o sea, la temperatura a la que puede estar normalmente expuesto cualquier silobolsa. Su rango de desarrollo subóptimos, digamos, donde todas esas reacciones ocurren más lentamente, va a estar por debajo de los 15 grados y si nosotros pudiéramos almacenar nuestro grano en regiones que tienen menos de 15 grados de temperatura, estaríamos prácticamente tranquilos de que los insectos no van a ser un problema. Pero bueno, muchas veces la temperatura o el lugar donde embolsamos no es un factor que podamos controlar. Pero en ese caso, simplemente estar alertas y tener en cuenta que la temperatura puede llegar a ser un problema si estamos en una zona cálida o en un momento del año muy cálido. Y cuando me refiero a la actividad metabólica, todos estos aspectos de la biología de los insectos es lo que va a afectar. La temperatura alta va a hacer que respiren más rápido, que sobrevivan mayor cantidad de ejemplares, que su ciclo de vida se acorte, o sea que en muy poco tiempo tengamos muchas generaciones que van desde huevo hasta adulto, que produzcan más descendientes y además que coman mucho más. Es impresionante el efecto de la temperatura en cuanto comen y eso también se traduce en grano dañado y grano picado. ¿Y la temperatura adentro del silobolsa de qué va a depender? Bueno, va a depender en gran medida de la temperatura que con la cual nosotros embolsamos el grano. No es lo mismo embolsar un grano acá en Balcarce el 30 de diciembre al mediodía con 40 grados que esperar ese mismo día que la temperatura baje 20 grados. Ese calor que queda atrapado dentro del silobolsa va a tardar mucho tiempo en disiparse. O sea que si nosotros pudiéramos elegir, deberíamos elegir las horas más frías para poder mitigar un poco el efecto de la temperatura. Además va a depender de la temperatura ambiente, tanto de la estación del año, no es lo mismo verano que invierno, como de la zona geográfica. No es lo mismo almacenar aquí en Balcarce, que el clima es relativamente templado frío, que en el norte de la Argentina, donde el clima es mucho más caluroso. Y va a depender también la temperatura adentro del silobolsa de la radiación solar, del ángulo con el que vaya impactando los rayos del sol en las distintas alturas del silobolsa y también si es de día o si es de noche. Bien. Fíjense cómo evoluciona la temperatura dentro del silobolsa en un grano que fue embolsado en verano y que va a transcurrir todo el otoño. Estas cositas que hacen así, estas líneas que hacen así, se refieren a la temperatura ambiente y además, acá no se nota por cómo está dibujado, pero las capas exteriores copian también, las capas que están más expuestas a la temperatura, van a copiar casi perfectamente la temperatura ambiente, mientras que las capas que están más hacia el centro, más hacia el corazón del silobolsa, van a permanecer más estables. Bueno, esto es el efecto de almacenar en una zona cálida o en una zona fría. La temperatura inicial es la misma, sin embargo, en la zona fría el silobolsa va a terminar en una temperatura mucho más baja que si lo almacenáramos en una zona cálida. Bueno, además les quería contar esta cuestión, que si bien la humedad va a depender de esto que les decía, de la humedad con la que la embolsamos, también lo que puede ocurrir es que haya migraciones de humedad adentro de la bolsa. Esto ocurre porque dentro de la bolsa, por diferencias de radiación solar o por diferencias entre el día y la noche,
van a ocurrir pequeños movimientos convectivos de aire y en esos movimientos convectivos de aire van a arrastrar humedad desde las zonas más secas hacia las zonas más húmedas. Según los modelos, las zonas más problemáticas son estos manchones que vemos en azul e incluso en la parte superior hasta podemos encontrar condensación. Estas son algunas de las imágenes que podemos ver cuando abrimos un silobolsa. Bueno, y por último, contarles acerca de la concentración de los gases, oxígeno y dióxido de carbono en el silobolsa, ¿de qué van a depender? Bueno, como dijimos, la barrera plástica del silobolsa es bastante impermeable al pasaje de los gases, no es perfectamente impermeable, pero es bastante impermeable. Entonces, nosotros tenemos una atmósfera exterior que tiene un 21% de oxígeno y un 0,500 partes por millón de dióxido de carbono. Cuando nosotros embolsamos el grano, ese grano, esos microorganismos, ese ecosistema va a empezar a respirar y vamos a ir viendo una modificación de la atmósfera, una automodificación de la atmósfera en el interior del silobolsa. Esta atmósfera automodificada, como dijimos anteriormente, va a reducir la actividad de los insectos y los hongos, que no están habituados a estar en esa condición. Condiciones que pueden frenar completamente el desarrollo de los insectos, bueno, son muy extremas. Tendríamos que llegar casi a 0% de oxígeno o a más de 30% de dióxido de carbono. No son habituales en el silobolsa, pero sí lo que se verifica es que hay combinaciones intermedias entre bajas concentraciones de oxígeno y altas concentraciones de dióxido de carbono que logran retrasar o inhibir la actividad de los insectos. También van a tener efecto estas atmósferas modificadas en los hongos. Fíjense, este es un maíz almacenado herméticamente y ese es un maíz almacenado al aire. Se nota claramente cómo en aquel los hongos han esporulado y ese polvillo que se ve ahí son esporas de hongos. Y en este sentido es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la hermeticidad, porque cualquier perforación en la cubierta plástica lo que va a hacer es que las concentraciones entre el oxígeno adentro de la bolsa y afuera de la bolsa se igualen rápidamente. O sea que si la bolsa no se mantiene hermética, este beneficio de la atmósfera automodificada lo vamos a perder. Bueno, y de la misma forma que estos movimientos convectivos de aire ocurrían en el silobolsa, esto lo que va a hacer es que en un plano, en un corte radial del silobolsa, las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono se mantengan uniformes en ese corte radial. Si yo tomo una muestra acá, voy a medir una determinada concentración, si la tomo acá lo mismo y si la tomo acá lo mismo, dentro de este mismo plano. Sin embargo, en el sentido longitudinal, a los gases les va a llevar más tiempo difundir por la longitud que tiene la bolsa. Entonces, si nosotros tenemos un foco de actividad biológica importante que está consumiendo mucho oxígeno y está liberando mucho dióxido de carbono, lo que vamos a poder hacer, si la bolsa está hermética, es detectarlo. Si nosotros medimos acá, vamos a ver que hay una baja concentración de oxígeno atípica y si nos vamos alejando de ese foco de descomposición, vamos a ver que las concentraciones no son tan extremas. Y esto es lo que es el fundamento del monitoreo de gases en silobolsa, que va a haber una charla exclusiva para que escuchen sobre eso. Así que bueno, simplemente dejarles esta mirada. No sé si quizás antes ustedes lo pensaban de otra forma, pero bueno, a mí ya les digo, me gusta mucho este concepto. Me parece muy interesante comprender las dinámicas internas que ocurren ahí dentro de ese ecosistema, porque de ese entramado de interacciones, ese entramado va a determinar si la calidad del grano evoluciona favorablemente o no. Y si bien algunos factores no los podemos manejar, por lo menos identificar esos factores claves, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la hermeticidad, para que estemos alertas y estemos al tanto, podamos predecir en qué dirección está evolucionando nuestro ecosistema. Y por último, bueno, tomar todas las medidas para generar un ambiente interno que favorezca la calidad del grano. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.
Tenemos un panel de preguntas. Ahora un momentito va a hacer preguntas. Hola, hola. Ahora sí. Buenos días. Yo soy Jaime Gaviria de Gaviagro, Colombia. Muchas gracias, muy interesante su exposición. Tengo una conclusión y usted me dirá si sí o no. De acuerdo con lo que usted dijo, entonces es preferible para mis clientes, por ejemplo, armar los silos bolsa al final de las horas de la tarde y en la noche para conseguir menores temperaturas internas, especialmente en el trópico, donde tenemos temperaturas muy altas en el curso del día. Correcto, sí, es correcto. Es preferible embolsar con una temperatura baja, porque de lo contrario, todo el calor que quede atrapado al momento de, no sé, si cosechamos y embolsamos al mediodía, todo ese calor va a tardar mucho en disiparse, y en ese microclima cálido que se genera dentro del silo bolsa le estamos dando la oportunidad a que los insectos respiren, a que los microorganismos se desarrollen y demás. Y además eso tiene una inercia, no es que baja de un momento para otro. Entonces les estamos dando toda esa ventana de tiempo para que los microorganismos y los insectos empiecen a alimentarse del grano que nosotros queremos. Mediciones que nosotros hemos hecho en lotes almacenados de arroz con cáscara en Nicaragua, encontramos que la temperatura interna del grano usualmente está entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura ambiente máxima que se consigue en el día. Bien, eso puede ser, digamos, si usted vio el gráfico, depende mucho del lugar donde se está monitoreando la temperatura. Quizás la capa externa, que es la que está más expuesta a, digamos, la radiación solar, es la que va a copiar más rápido la temperatura ambiente. Si ustedes y eso también tiene una inercia en cambiar, ¿no es cierto? Entonces, si usted toma la temperatura en un momento y esa capita todavía no se enfrió, le puede estar dando un poquito menos que la temperatura ambiente. Muchas gracias. De nada. Muy bien, muy amable. Bueno, de nada. Bueno, seguimos con las preguntas. También, si tiene alguna pregunta para Ricardo Bartosik de la primera conferencia, podemos... Yo tengo una pregunta para Ricardo. Mencionaste varias características que hicieron que se desarrolle el silo bolsa en Argentina, específicamente y no en otro lugar del mundo, pero mencionaste alguna que me parece que es interesante remarcar, que es cómo afecta la logística de cosecha. Explayate un poquito más de cuál es la ventaja que da al productor en este caso, en el momento de la cosecha, tener el silo bolsa. Bueno, sí. ¿Para dónde me pongo? Para acá. Para que no haya acroponamiento. Bien, creo que es un punto clave, la mayoría de los productores lo saben. La capacidad de trilla de las máquinas modernas, algo lo comentamos, es muy alta. A veces, entonces, armar una logística con camiones en ese momento es muy complicado, no siempre es posible. La otra cuestión es que el tema de piso en nuestro país, no siempre podemos transitar por los caminos rurales o por el mismo lote. Por ahí sí lo puede hacer la cosechadora, puede empezar a cosechar, pero no tenemos piso en los caminos para sacar la producción, entonces podemos cosechar y almacenar en el campo. O sea, tiene varias ventajas desde ese punto de vista el silo bolsa integrado con la cosecha, ¿no? Eso todo redunda básicamente en una logística más fluida y en menores costos, ¿sí? Así que no sé si... Muy bien. Un solo comentario referido a lo anterior para complementar lo que dijo Bernadette. Lo de la temperatura es tal cual, lo único que vamos a decir es que siempre lo que manda es la humedad. A veces no podés cosechar de tarde o de noche porque las condiciones de humedad del producto, sabemos que hay muchos cultivos que tenés una variación entre mediodía, tarde, noche importante, entonces lo que manda es la humedad. Lo que nosotros decimos es, dada la posibilidad de cosechar igual de noche que de día, siempre que sea posible, por la humedad y cuestiones logísticas, corresponde o pensar que de noche vas a tener, o baja temperatura vas a tener un plus, ¿sí? Simplemente eso. Gracias, Ricardo. Acá tengo una pregunta en la sala. Bueno, felicitaciones por las dos presentaciones, fueron muy claras. Y esta pregunta va para Bernadette.
Y seguro que no estoy dimensionando, porque no es mi especialidad, pero una vez que ustedes que se almacena el grano, no se puede modificar la atmósfera. Una vez que se almacena el grano, Que ingresa a la bolsa y que la bolsa se sella, es la atmósfera que nos quedó. Con esa temperatura, con esa humedad. va a ser una atmósfera que va a ir evolucionando de forma dinámica, porque al estar el ecosistema en este proceso de respiración, nosotros vamos a ingresar el grano con una determinada humedad. Ese grano, según esa humedad y esa temperatura, va a empezar a respirar. A medida que vaya respirando, va a ir consumiendo ese oxígeno que estaba en el espacio intergranario y va a ir liberando dióxido de carbono. Entonces, la concentración de oxígeno dentro de la bolsa va a ir bajando de forma progresiva y la concentración de dióxido de carbono va a ir aumentando de forma progresiva. Todo eso si no pasa ninguna disrupción externa, como que se rompa la bolsa. Si nosotros tenemos una pequeña perforación en la bolsa por donde empieza a entrar agua, ahí el ritmo respiratorio se va a acelerar. La atmósfera se va a tender a modificar, la perforación de la bolsa a su vez va a hacer que se escapen más esos gases que se están modificando ahí adentro. O sea que la atmósfera dentro del silobolsa va a ser dinámica y va a depender de todas estas interacciones entre humedad, temperatura, tiempo y que no pase ninguna otra cosa indeseable. No sé si quedó clara. Yo iba a que no ocurra nada de eso. Ajá. Que yo ingreso el grano en el silobolsa y no tengo ningún mecanismo para poder modificarla que externamente. esa relación oxígeno-dióxido sea el que yo quiero. Y no, o sea, capaz que más adelante. O sea, una vez que vos embolsás con una determinada humedad, es como que ahí le marcaste la cancha a la atmósfera. Si el grano está relativamente seco, la respiración va a ser baja. Si el grano está húmedo, la respiración va a ser más alta. Por eso se llaman atmósferas automodificadas, porque dependen de las condiciones con las que se haya embolsado el producto y bueno, y también de las condiciones ambientales, que muchas veces tampoco las vas a poder manejar. La temperatura ambiente no la vas a poder manejar. Lo que sí, esta tecnología te permite, y eso hay otra charla más adelante sobre eso muy interesante, es dado que es un sistema hermético, vos podrías hacer una inyección externa de gases, como por ejemplo dióxido de carbono, y generar una atmósfera modificada. Pero eso ya no es automodificada porque no es que la produjo la respiración del ecosistema, sino que vos con una fuente exógena estás aplicando un gas y estás modificando la concentración de gases ahí adentro de la bolsa. Este sistema también te permite hacer eso. Se usa mucho, por ejemplo, para controlar insectos. ¿Ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta más en la sala? No, una más para Bernadette, ya que estoy. No, me parece que está claramente almacenar grano en un silobolsa, la condición ideal sería que esté seco y que el clima esté frío, que el grano esté frío. Sí, correcto. Ahora, eso sería lo mejor. Dado esta condición de automodificación de la atmósfera, ¿podría haber alguna condición en que, bueno, tuve que cosechar el grano algo húmedo por encima de lo ideal y bueno, que aprovecharme de esta modificación? ¿Hay algún rango de temperatura, de humedades? ¿Cómo podría aprovecharme de esta condición, digamos, de automodificación de la atmósfera? Sería como un contrapeso, ¿no? En el sentido de decir, bueno, lo que tendría que comparar es qué pasaría si yo almacenara un grano húmedo, como vos decís, y un poco con una temperatura no tan recomendable, en un sistema totalmente abierto al aire, y qué pasaría si yo almaceno en esa misma condición en un sistema hermético como el silobolsa. Esa modificación de la atmósfera, esa automodificación que se va a generar adentro del silobolsa, lo que va a hacer es contrarrestar un poco este efecto indeseable que tenemos de la humedad y de la temperatura, cosa que no podríamos hacer si almacenáramos en una pila al aire libre o en un bolsón de rafia o algo así, donde además de tener la humedad y la temperatura, tenemos todo el oxígeno que queremos y no hay ninguna limitación para frenar la respiración de hongos y de insectos. Perfecto, o sea, no podemos evitar el proceso biológico que se desencadena, pero podemos ganar tiempo, digamos. Podés valerte un poco de esa modificación de la atmósfera para retrasar el deterioro. Perfecto. Que verías si ese mismo grano lo tenés en un ambiente abierto. Buenísimo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? ¿Están tímidos todavía? Ya se van a aflojar para la tarde, mañana seguramente.
Bueno, muchas gracias a ambos.